Las 11 horas en la mañana, 3 minutos. Un saludo cordial a ustedes, amables oyentes en el norte del país. Nos escuchan a través de las frecuencias 102.7 en Imbabura y 99.3 en la provincia de Carchi. Vamos a compartir esta entrevista con mi compañero Ricardo Cifuentes y por supuesto le damos ya la cordial bienvenida al doctor Richard Carrillo, con quien nos une también una amistad, inclusive una vinculación con los medios de comunicación, pues es hijo de Mario Carrillo, quien es propietario de Radio Satélite en la ciudad de Otavalo. Así que, Richard, muchísimas gracias por estar presente acá, y hoy nos convoca un tema que en algún momento extra micrófonos y en alguna visita y un encuentro que tuvimos con usted, hablábamos sobre la problemática que tiene el tema de los cánceres en general en la provincia de Imbabura, en la provincia del Carchi, en el norte del país, y por qué no decirlo, en el país en general. Pero yo quiero más bien aprovechar su especialidad y su experiencia también, los cursos que usted ha hecho a nivel de otros países del extranjero, como Argentina. Recientemente usted estuvo en Cuba y tengo entendido que en los próximos días o semanas viajará hacia los Estados Unidos por situaciones igualmente de preparación y capacitación en el área médica. Así que, Richard, muchísimas gracias. Espero que para ustedes, amables oyentes en el norte del país, esta entrevista más bien sea informativa y que pueda abarcar algunas inquietudes que ustedes tengan también, para lo cual ustedes tienen la factibilidad de contactarse a nuestro teléfono de Radio Los Lagos. Richard, muchísimas gracias, bienvenido. ¿Qué edad tiene usted, Richard? Muchas gracias. Bueno, para iniciar, muy joven, básicamente, ¿no? Gracias, Patricio, Ricardo, también por la oportunidad. Sí, yo tengo 39 años y acabo de cumplirlos recién el 1 de abril. Y sí, como usted menciona, lo que nosotros vamos a pretender en esta entrevista es iluminar un poco, aclarar un poco la situación, nuestra propia realidad, no solamente en el país, sino lo que está sucediendo acá en Imbabura. Obviamente, de todos los tipos de cáncer, el que más asusta y que de hecho estamos viéndolo con más frecuencia es el cáncer gástrico, el cáncer de colon, pero hoy vamos a centrarnos específicamente al cáncer gástrico, que a la larga... ¿Qué es el cáncer de estómago? Que comúnmente el cáncer de estómago, ese es el que vamos a hablar y el que nos asusta mucho, porque nosotros estamos diagnosticando cáncer básicamente en etapas muy avanzadas. ¿Cómo ve la situación, Richard, en la provincia de Imbabura? Usted tiene una experiencia, sobre todo como ciudadano imbabureño y como profesional aquí en la provincia, usted puede darse cuenta de lo que está sucediendo en cuanto se refiere a esta realidad traumática. Solamente el hecho de escuchar la palabra cáncer, un poco como que en la familia se trastoca todo, y obviamente en el paciente también hay un choque de emociones que verdaderamente, inclusive muchas veces contribuyen a que la situación se perjudique. Mire, Patricio, nosotros vamos a comenzar desde la parte básica, desde lo más simple. Aquí en Imbabura nosotros estamos encontrando muchos pacientes con gastritis. La palabra gastritis me parece que es muy familiar para todas las personas, entendiéndose como gastritis una simple inflamación del estómago. Pero si nosotros tenemos el curso natural de un cáncer de estómago, radica principalmente desde ahí, desde una gastritis que comienza haciéndose crónica, y de hecho cuando nosotros hacemos endoscopías, que por suerte es más frecuente y más asequible ahora, siempre vamos la mayoría de pacientes a encontrar una gastritis crónica. Ahí puede arrancar obviamente un cáncer gástrico si nosotros no hacemos nada. Gastritis crónica, después viene ya una metaplasia intestinal que nos pone un poco más de una alerta, después nos pone ya una displasia que puede ser de bajo grado, después una atrofia y enseguida ya viene el cáncer gástrico. El problema es que en algunas personas tenemos una evolución demasiado rápida, ¿sí? Desde una gastritis crónica, una metaplasia y directamente pasan a un cáncer. ¿Sí? Un poco para aclarar, ¿qué es la metaplasia? Y esos términos técnicos me gustaría que podamos... La gastritis, como comprendemos, básicamente le digo, es la inflamación del estómago. ¿Sí? Gastritis, inflamación. A eso le sumamos un periodo prolongado de esta patología, de esta enfermedad, que la hacemos crónica. Después, el daño puede ser consecutivo, progresivo, que en el estómago ya no crecen células de estómago, comienzan a crecer células de otros tejidos, de intestino delgado, de intestino grueso, en el estómago. Eso ya es una metaplasia, ¿sí? A esto luego le agregamos otro componente más, el crecimiento ya acelerado y desordenado en estas células metaplásicas, es decir, de otro tejido en el estómago, y eso ya es una displasia.
Este crecimiento puede ser de bajo grado o alto grado. Si ya tenemos una displasia que es de alto grado, ya tenemos que preocuparnos mucho, e inclusive los gastroenterólogos hoy, en mi caso, estamos haciendo ya cirugías en este tipo de pacientes, pero por suerte endoscópicas, ya sin abrir al paciente, para remover ese tejido que estamos más que seguros que va a llegar a ser un cáncer. ¿Sí? Nos anticipamos a esa situación. El inconveniente mayor es ahora la automedicación, ¿sí?, de las personas, y el otro inconveniente es que el miedo que le tienen o a la endoscopía o a saber qué es lo que tienen en su estómago, ¿sí? No llegan a hacerse la endoscopía porque ahora el gold estándar, el examen a nivel mundial aprobado que tiene que realizarse en pacientes con problemas gástricos es la endoscopía. No hay otro examen que pueda reemplazar y que nos diga o más nos informe más del estómago que una endoscopía, ¿sí? Cuando tenemos pacientes con algo de sintomatología gástrica, ¿sí?, acidez, vinagreras, ardor, dolor de estómago, ya es un indicativo para cualquier médico que tiene que mandar a hacer una endoscopía, porque es la única manera de nosotros adelantarnos a una enfermedad grave que es el cáncer gástrico. Cuando el cáncer gástrico está avanzado, los índices de mortalidad, es decir, de que un paciente con un cáncer avanzado sobreviva, son muy bajos. ¿Sí? Con un cáncer avanzado estamos hablando de una supervivencia de un 17% en mejor de los casos. ¿Sí? ¿Que es alto? Sí, o sea, básicamente 90 y pico de pacientes se van a morir con un cáncer avanzado, ¿sí?, y solamente un porcentaje de 10 a 15% pueden sobrevivir. Antes de trasladarle ya la posibilidad de que pregunte también Ricardo, yo quiero hacer dos preguntas en una, si es que cabe el término. Lo primero, el paciente que tiene este tipo de inflamaciones, ¿es fácil que se dé cuenta que algún problema tiene? ¿O de pronto hay como otras enfermedades que dicen que son asintomáticas, que no se siente absolutamente nada? Y lo otro, el hecho de que uno pueda acudir ahora, y hay profesionales dedicados exclusivamente a ese tipo de situaciones como usted, que se ha capacitado internacionalmente, pero el médico general, ¿puede detectar esta situación? Sí. ¿Cómo puede ser? Sí, mire, yo considero que la cuestión es obviamente la capacitación también, y yo creo que los médicos profesionales acá, médicos generales y todo, están en la capacidad de detectar síntomas inclusive de riesgo, ¿sí? Pero no vayamos más allá, las mismas personas tienen que estar ya ahora, tenemos acceso inclusive a internet y todo, y es de mucha utilidad, porque hay síntomas tan sutiles que pueden demostrarnos inclusive a veces enfermedades ya muy avanzadas. Hablemos de un famoso digamos, diagnóstico que lo conocemos, que es la dispepsia. ¿Qué es la dispepsia? Es la llenura. Cuando uno come, comienza a inflarse la pancita que dicen, la hinchazón, la llenura con gases y todo. Eso ya es un síntoma. Aparte, la dispepsia también puede ser acompañada muchas veces con dolor abdominal. Dice, mire, no como a tiempo, a mis horarios habituales, me comienza a arder, me comienza a doler. Consumo alimentos y me calmo el dolor. Otros pacientes, en cambio, dicen, cualquier cosa que comience a ingerir, a comer, ya me causa dolor de estómago o me sienta una pesadez tenaz. Eso es una dispepsia. Desde ahí ya tenemos que comenzar a investigar. El médico general tiene la obligación ahora de mandar a realizar una endoscopía. Mire, la endoscopía se ha convertido en un método diagnóstico tan importante como, por ejemplo, en las mujeres tener que realizarse un Papá Nicolau o un autoexamen de mama, en los hombres inclusive un examen de próstata. Yo considero, aquí, en nuestra realidad, en nuestra provincia, en nuestra ciudad, en nuestro país, toda persona debería tener una endoscopía antes de los 35 años, tenga o no tenga ningún tipo de síntoma. Sí, obligatoriamente. Obligatorio. Igual que las mujeres con el Papá Nicolau. Exactamente. Yo consideraría, mire, ¿por qué bajamos los 35 años? Porque nosotros estamos encontrando acá pacientes de 37, 38 años, inclusive con cáncer ya terminal. Que si ellos se hacen endoscopías a tiempo, si tenemos este tipo de situación, se puede prevenir, ¿sí? Pero cuando el cáncer gástrico ya da síntomas como pérdida de peso, imposibilidad de comer, es decir, usted come y ya no puede, no pasa la comida, es porque es demasiado tarde. No tenemos que esperar esto, no tenemos que llegar. Si hay personas que obviamente tienen ya llenura, pesadez, malestar, ardor, dolor, inclusive a nivel del estómago, tienen que realizarse una endoscopía,
¿Sí? ¿Por qué es importante la endoscopía ahora también y qué permite adelantar la endoscopía? Primero, nosotros aquí tenemos en nuestro país una alta endemia, yo le diría, ¿sí? Una epidemia, endemia inclusive, de una bacteria. Esta bacteria muy conocida es el Helicobacter pylori. A nivel mundial, este Helicobacter pylori está tomando la vida de muchos pacientes, de personas, ¿sí? Porque tiene inclusive una incidencia alta en causar cáncer gástrico. Si usted tiene Helicobacter pylori, ya tiene un factor bien importante para ser candidato a tener un cáncer. Y el problema es que el Helicobacter pylori puede pasar 30, 40, 50, 60 años en una persona y no darle nada, pero en otras, en cambio, 5 o 6 años y le da un cáncer. No logramos comprender cuál es la susceptibilidad que debe tener la persona para desarrollar un cáncer con esta bacteria, sumado a otros factores ambientales que los vamos a seguir conversando. Correcto, Rich. Ricardo Cifuentes tiene la palabra. Muchas gracias, doctor. Una consulta, doctor. Hay mucha vinculación entre el estado emocional de una persona con los falencias que puede tener en el estómago. Hay veces que nosotros, de acuerdo a nuestros niveles de estrés, tenemos un vacío en el estómago o se nos hace un nudo por alguna situación. Así es. ¿Esto puede provocar algún tipo de cáncer Bueno, de esta manera? Vamos a comprender una situación. La gastritis se genera por un exceso de producción de ácido gástrico en el propio estómago. Y existen factores que pueden predisponer a la formación de mayor cantidad de ácido. Dentro de ellos, el estrés. ¿Sí? Si nosotros estamos, por ejemplo, estresados, lo que estamos generando es mayor cantidad de ácido. Y si usted ya tiene la susceptibilidad a padecer una enfermedad gástrica, el estómago se va a inflamar mucho más rápido. Súmele a este factor estrés otro tipo de inconvenientes. Cuando uno está estresado hasta se olvida de comer. ¿Sí? El desorden alimentario. Los horarios desordenados al alimentarse también generan este problema. El organismo es tan sabio que nosotros tenemos un reloj biológico, ¿sí? un ritmo circadiano que lo llamamos. Si usted, por ejemplo, se acostumbró a desayunar siempre a las 7 de la mañana, almorzar a la 1 de la tarde y a merendar a las 7 de la noche, con o sin alimentos, el organismo, su estómago va a empezar a secretar ácido a esas horas, ¿sí? Porque ya tiene marcado su horario biológico. Entonces, si usted desayuna a las 7 de la mañana, pero ese día no lo hizo, por cualquier circunstancia, tome en consideración que su estómago no le va a decir, desayunaste, no desayunaste, no, va a comenzar a secretar ácido. Y más ácido en un estómago vacío, más problema, más gastritis. Entonces, cuando nosotros viene un paciente, insistimos tanto en corregir los horarios de comida por esta situación. Mantener horarios fijos de comida y alimentarnos a media mañana y a media tarde, no con cualquier cosa. De preferencia, frutas frescas. ¿Sí? Frutas frescas es la palabra para que estos tengan antioxidantes que eviten formación inclusive de un cáncer gástrico. Y ojo, vamos a hablar de otras situaciones que previenen, obviamente, que estamos muy expuestos nosotros, como por ejemplo el alto consumo de sal. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros preferimos que un salero en casa no esté presente. ¿Sí? Cuando nosotros consumimos sal en una sopa, en el arroz, y es la costumbre, la sal, y nuevamente a seguir poniendo en un plato de sopa y seguimos haciendo salado. Exacto, ¿sí? Entonces hay que evitar ese tipo de consumo. La sal, que por ejemplo se presentan en alimentos ahumados, sí, por eso que digamos que Loja, que tiene una incidencia alta en consumo de alimentos ahumados, se lleva casi el primer puesto en cáncer de estómago. No son coincidencias, ¿sí? Es por el tipo de alimentación, ¿sí? Entonces hay que disminuir este tipo de alimentos, de condimentos, y obviamente pensar en investigar siempre el Helicobacter pylori. Se considera, mire, que no tenemos datos reales porque no hay un sistema de estudio completo aquí en nuestro país, pero que ya debería existir. Pero se piensa que 9 de cada 10 personas aquí en Ecuador podemos llegar a tener el Helicobacter pylori. Es altísimo. Y desde ese punto de vista, se ha dicho que como todo mundo aquí en Ecuador tiene Helicobacter pylori, no hay que eliminarlo. Falso. Si 9 tienen, a los 9 hay que erradicar el Helicobacter pylori, porque eso va de la mano. Estamos viendo que más Helicobacter encontramos
pero a la vez estamos encontrando, como les decía, más cáncer. Es de todos los días, mire Patricio, Ricardo. Como les dije, acabo de este momento de llegar y ya vengo, obviamente, dando una noticia hoy de que tenemos un cáncer en un paciente. Y cada vez se modifican más los tipos de cáncer, se hacen más agresivos y la ubicación para poderlos encontrar a veces es más difícil, que los médicos especialistas tenemos la obligación de cada vez capacitarnos y saber minuciosamente dónde buscar. Estamos acompañados, afortunadamente ahora, yo digo aquí en Imbabura, conozco a los otros colegas también, tienen buenos equipos, podemos hacer una aproximación rápida, ¿sí? Y descubrir inclusive tipos de cáncer a tiempo. Pero tenemos que romper ese tabú del miedo de ir al médico, del miedo a la endoscopía, ¿sí? Y bueno, hay que pasarlo, hay que hacerlo pronto estos exámenes. La accesibilidad a la endoscopía también siempre va a ser un punto que llevamos en contra. En los espacios públicos, ¿sí? Hay una demanda altísima para endoscopías y hay pocos profesionales que realizan este estudio en un hospital. Tanto es así que hay pacientes que dicen, mire, me fui al hospital y tenemos turnos, qué sé yo, a los 3, 4, 5 meses. A veces ese tiempo es muy valioso en el cual nosotros podemos ganar. En la parte privada probablemente sí, la parte económica sí es un factor, pero en cambio no tenemos punto de comparación cuando hacemos una endoscopía a tiempo y descubrimos un cáncer a tiempo. ¿Sí? Es curable, es tratable, y a eso nosotros los especialistas tenemos que llegar y tenemos que seguir insistiendo en las personas a que se hagan un examen, una endoscopía a tiempo, ¿no? Entonces, doctor, que cuando tenemos acidez en el estómago, ¿quiere decir que es una muestra de que tenemos la bacteria del Helicobacter? No necesariamente la bacteria, pero ya es un síntoma que nos dice que hay gastritis y que tenemos que obviamente entrar a investigar con una endoscopía, ¿sí? ¿Cuál sería el tratamiento más apropiado entonces? A ver, si nosotros encontramos un paciente con una gastritis, hay pautas de tratamientos, y que es otra de las preguntas que las personas me dicen, doctor, ¿la gastritis se cura? Entonces yo les digo, sí, o sea, la gastritis podemos curarla, sí, pero nadie le garantiza que usted nuevamente pueda volver a tener una gastritis. Gastritis es la inflamación, y nosotros al estómago lo vamos a desinflamar, y se curó. Pero nada evita que si el paciente sigue, por ejemplo, con horarios desordenados, si sigue alimentándose, que de hecho el Helicobacter pylori se contagia en comida de muy mala higiene, de mala preparación, obviamente de mala manipulación de las personas que preparan los alimentos, ¿sí? No prepararon bien y todo, la comida se contamina y eso nosotros lo ingerimos. Si nosotros curamos a un paciente de Helicobacter pylori porque podemos eliminar a la bacteria, ¿sí? No es nuestra responsabilidad si luego nuevamente se vuelve a contagiar. ¿Es factible eso? Es muy factible, pero el problema mayor es que si nosotros damos un tratamiento para Helicobacter pylori con antibióticos muy fuertes, muchas veces 2 a 3 antibióticos a la vez, ¿sí? Si se vuelve a contagiar, esa bacteria con la que se contagió va a ser mucho más resistente. Y vamos a necesitar dar más medicamentos, más fuertes y por más tiempo. ¿Sí? Entonces hay que crear esa conciencia de cuidarse, obviamente, una vez que se ha recibido un tratamiento. Háblenos, doctor, del reflujo. ¿Es un síntoma que puede provocar el cáncer? Sí, bueno, ahora el reflujo gastroesofágico también es un síntoma que lo estamos considerando mucho. De hecho, cuando un paciente tiene gastritis, no necesariamente puede tener reflujo. Y hay muy pocos pacientes que tienen solamente reflujo y no tienen gastritis. Lo común, lo habitual es paciente con gastritis y reflujo. El reflujo quiere decir que el contenido gástrico de ácido, de alimentos, de gas, ¿sí? Se regresa a la parte superior digestiva, hacia el esófago, ¿sí? Pero el problema mayor es que cuando hay este reflujo, el esófago, que es la parte superior del tubo digestivo, no está preparado, ¿sí? Para el ácido del estómago. Y ahí viene el problema, y es lo que hemos estado encontrando últimamente. Antes se veía cáncer de la parte baja del estómago, pero ahora estamos encontrando de la parte alta del estómago, y es por este reflujo, ¿sí? Porque hay pacientes que tienen tanto ácido que se les regresa y se automedican algo, se tomaron algo,
y bueno, pasó el síntoma, pero no se dan cuenta que pueden pasar asintomáticos, pero el reflujo sigue todavía ahí. Y generan cambios bien importantes dentro de la mucosa del esófago, hasta un conocido diagnóstico para todos los médicos, que es un esófago de Barrett, que ya es una lesión premaligna. Si se le deja avanzar a esa lesión, seguro ya llega al cáncer. ¿Sí? Entonces, tenemos la posibilidad de estudiar, tenemos la ventaja ahora de esta endoscopía, ¿sí? Que nos permite adelantarnos a las probabilidades, obviamente, de un cáncer gástrico o de esófago, que lo estamos encontrando mucho más frecuente, ¿no? ¿Qué papel tiene el hígado en estas? Bueno, para la cuestión de lo que es el cáncer de estómago, el hígado no interviene de manera directa. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que la digestión está regida por varios órganos. Dentro del hígado tenemos también la porción inferior del hígado, la vesícula. La vesícula biliar es un órgano de almacenamiento de bilis. La bilis, obviamente, también es digamos, un líquido que permite digerir bien los alimentos, ¿sí? Cuando hay un mal funcionamiento, cuando hay cálculos vesiculares o algo, deja de funcionar obviamente la vesícula y le da más trabajo inclusive al estómago, ¿sí? Para poder digerir los alimentos, y hace que éste se inflame mucho más, ¿sí? Entonces, no es una relación tan estricta, tan directa, pero sí tienen todos como órganos de la digestión que participar en conjunto para ayudar a esto, que es la digestión de los alimentos, ¿sí? Antes de alejarnos un poquito del tema, inclusive del cáncer gástrico, para nuestro medio me gustaría darles a conocer inclusive cuáles son los factores de riesgo, pero que ya son definidos obviamente como una probable causa a mediano o largo plazo que pueden causar un cáncer gástrico. El primero de ellos, como les había mencionado, es el Helicobacter pylori. La presencia de esta bacteria, si una persona la tiene, hay que eliminarla. Otra, el tabaquismo. Entonces, ¿por qué el tabaco genera también un riesgo potencial para cáncer de estómago? No solo para pulmón, mire, sino para esófago y de estómago. Por la presencia de los nitratos que tiene este compuesto, ¿sí? El tabaco. El ser también un fumador pasivo puede ser un riesgo, inclusive de tener un factor más bien de riesgo para este tipo de problema. Otro, la gastritis que habíamos dicho crónica. ¿Sí? Una persona que tiene síntomas gástricos, de inflamación, que no hizo tratamiento, que deja pasar el tiempo, ya es un factor inclusive predisponente a eso. Y el desencadenante, la cascada que habíamos dicho, gastritis crónica, metaplasia, displasia, atrofia y cáncer, ¿sí? No tenemos que olvidarnos también, últimamente hemos estado encontrando muchas personas con cáncer a edades tempranas. Y en pacientes que tienen cáncer gástrico en edades tempranas, el factor genético es muy importante, ¿sí? Cuando uno tiene cáncer a edades de 70, 80 años, ya el factor genético no es demasiado importante como en personas que son más jóvenes, ¿sí? Hay que investigarlos muy de cerca. Ahora, como habíamos mencionado también, el consumo de sal, ¿sí? Es importante, en forma exagerada obviamente, ¿no? Es muy importante como un factor predisponente para poder llegar a un cáncer gástrico. La sal se encuentra, como les dije, también en los alimentos ricos en ahumados, que los ahuman y todo, pero también hay otro que ya habíamos mencionado en el tabaco, que son los nitratos, ¿sí? De alimentos que tienen mucho nitrato: los embutidos, los enlatados, ¿sí? Las carnes rojas, cuando tienen una manera de preservarles más tiempo todavía, ¿sí? O cuando nosotros acostumbramos, por ejemplo, a consumir alimentos que se han quemado demasiado. Por ejemplo, dicen el cocolón o la carne, cuando se le hace demasiado frita y casi quemada y todo, ahí se generan nitratos. Hay que evitar este tipo de alimentos y más bien consumir alimentos ricos, por ejemplo, en carnes blancas. Richard, me admiró de que dentro de estos elementos que contribuirían posiblemente para un cáncer, no nombró, por ejemplo, al alcohol y al ají. Perfecto. Son Ahora, parte también del problema. mire, yo creo que estos como factores directos dentro de la mucosa gástrica para generar un cáncer gástrico, no. Pero si vemos a estos como irritantes, el alcohol, ¿sí? Y por ejemplo el ají, que es nosotros muy habitual, estos son factores para desarrollar gastritis crónica, ¿sí? Entonces, si usted a través de la ingesta de alimentos
Como ven, no he mencionado tampoco horarios desordenados para llegar a un cáncer, nada, pero en cambio ya son factores que están mucho más atrás, ¿sí? Horarios desordenados de comida le van a hacer que le den gastritis. Si usted consume alcohol o si consume también, por ejemplo, mucho ají, que son irritantes, le van a dar gastritis. La gastritis se va a hacer crónica y desde ahí comienza la cascada para llegar al cáncer. Correcto. ¿Sí? Otra cosa que me parece muy importante antes de ir ya al corte, yo tengo una inquietud. Se refirió usted al tema de los alimentos. Recientemente el diario El Norte publicó una noticia, me parece que fue ayer, respecto a lo que encontraron en las calles con las ventas ambulantes, en donde había moscas y hasta cucarachas. Y lastimosamente esto está teledirigido a las instituciones públicas, principalmente primarias y secundarias, obviamente. Entonces, ¿qué tipo de controles deberían existir para que esta situación no sea también una suma de problemas al problema general? Perfecto. Bueno, yo lo que considero el Helicobacter pylori ya es un problema de salud pública. Si estamos diciendo que el Helicobacter pylori es uno de los causantes más importantes para cáncer gástrico, a este es el que hay que prevenir, ¿sí? Concienciar en la gente, no consumir alimentos de muy mala higiene, y por parte de las instituciones públicas también el control, ¿sí?, higiénico-dietético, sanitario, para quienes están alimentándonos a todos, tanto en la calle como en restaurantes, hacer controles minuciosos, ¿sí? E inclusive la cuestión es que las personas que están alimentándonos de restaurantes o todo eso debe incluirse ya para entregarles este tipo de carnet sanitario para que puedan proveerse el control, un examen de Helicobacter pylori. Porque, ¿cómo comienza el Helicobacter? Si yo preparo los alimentos, no tengo buena higiene, ¿sí?, y tengo Helicobacter pylori, soy un agente transmisor de esta bacteria. Entonces, ¿qué tengo que cortar? Ahí el círculo vicioso. ¿Cómo se contagia? ¿Directamente o a través del Como le alimento? digo, básicamente el contagio es digestivo. Sí, yo tengo Helicobacter pylori, inclusive a través de un beso puedo contagiar y a la persona, a mi pareja, a mi esposa. En este caso es la primera. Y la otra, nosotros, la manipulación, cuando vamos por ejemplo al baño, no tenemos una buena limpieza de las manos al realizar la defusión, al defecar y todo. Con eso preparamos los alimentos, que crean lo que es muy habitual, que aquí se ve eso en las personas. Ingerimos ese alimento rico en Helicobacter pylori y muchas otras bacterias, ¿no? Claro, Pero sí. Lo importante, estamos hablando ahora del cáncer gástrico y ese es el que hay que prevenir. Claro. Y además el tema también de la manipulación del dinero, con esas mismas manos se vende, se toman Sí, los alimentos. todo eso mismo contribuye, sí, pero como menciono, la parte digestiva es la más importante. Si ya tengo Helicobacter pylori y no tengo buena higiene para preparar los alimentos, y mucho menos después de ir al baño, que es lo más importante, el lavado de manos, voy a hacer una contaminación masiva. Correcto, vamos entonces al primer corte, agradeciéndoles por la atención dispensada. Si hay inquietudes, por favor al 951-310, el teléfono habilitado de Radio Los Lagos para alguna consulta que ustedes tengan, amables oyentes en el norte ecuatoriano. Vamos a volver luego de un momento con el doctor Richard Carrillo, gastroenterólogo que se encuentra acá, especializado en Argentina, Cuba y próximamente viajará también a los Estados Unidos para conocer más a fondo lo que está sucediendo en nuestra región y concretamente en nuestra provincia. Volvemos enseguida. Volvemos con el doctor Richard Carrillo, gastroenterólogo de la provincia de Imbabura, quien nos refiere este tema tan importante como es el cuidado de la salud principalmente. Y su presencia acá en Radio Los Lagos y en el programa Protagonistas precisamente busca eso, un poco aclarar entre la ciudadanía lo que está pasando en la provincia de Imbabura concretamente y en el norte del país en general. Ahora, doctor, usted hablaba del tema de los tipos de cáncer que existen en la provincia de Imbabura y quiero, no sé si de pronto usted puede explicarme quién es el que va adelante en esta carrera. Así es. Carrera bueno, hacia la muerte. Sí, imagínese. Entonces, antes de olvidarme, otro de los factores importantes, mire Patricio, Ricardo, dentro para desencadenar un cáncer gástrico es la obesidad también, que van de la mano. Pacientes que tienen obesidad pueden tener más riesgo de padecer un cáncer gástrico. Otro que hay que... ¿Qué tiene que ver lo obeso o la gordura con respecto al tema del cáncer? Sí, básicamente el sobrepeso, el aumentar este tipo de
lo primero que habla es que un paciente es desordenado en la alimentación. ¿Sí? Si no son horarios desordenados, el tipo de alimentación que genera sobrepeso es más rica en nitratos, ¿sí? Más rica en condimentos, más rica en sal y predisponen a este factor. ¿Sí? Otro que no está bien establecido, por ejemplo, es el ser una persona con grupo sanguíneo A. ¿Sí? Eso también es un factor de riesgo y que es habitual aquí en nuestra provincia también tener este tipo de grupo sanguíneo. No se sabe la relación directa, pero son personas que tienen más riesgo, son más propensos a padecer un cáncer gástrico, ¿no? Ahora, con respecto a su pregunta, yo creo que es una pelea muy de cerca entre lo que es, por ejemplo, en la parte digestiva, un cáncer de estómago, ¿sí? Cáncer de estómago y esófago, que por lo general están juntos, con el cáncer de colon. ¿Sí? Todos estos tipos de cáncer gastrointestinal, lo que tenemos que llevarnos en la cabeza, la idea es que son prevenibles. El cáncer de la parte gastrointestinal es prevenible, todo tipo de cáncer. Si nosotros interferimos en uno de los factores, ¿sí? En el factor ambiental, en el factor alimentario, en el factor genético, si alteramos esto, hacemos que un paciente no llegue a tener un cáncer. ¿Cómo lo hacemos? Investigándolo a tiempo, ¿sí? Estudiándolo con endoscopía y evitando estos factores de riesgo. Entonces la gente dice, no, la mala suerte, me tocó a mí, ya me pasó. No, si hacemos un examen a tiempo, si vemos síntomas a tiempo, también podemos curar y prevenir un cáncer gastrointestinal. Gastrointestinal quiere decir de toda la parte intestinal. Claro que sí. ¿Sí? Ahora, en cuanto a las edades, en un momento dado lo que yo he visto en personas que fallecen a causa de un cáncer de estómago son personas mayores, muchos de ellos personas de la tercera edad, como se dice, o adultos mayores. Pero ¿cuál es la realidad acá? ¿Los jóvenes están exentos de este problema? Para nada, para nada. Ahora, lo que habíamos comentado, cerca del 97-98% de tipos de cáncer tienen un origen que lo llamamos epitelial, es decir, en la mucosa, en el tejido propio. De este 97% que son de origen epitelial, se clasifican en dos tipos. En el uno que es de origen intestinal, de lo que habíamos conversado, gastritis crónica, metaplasia, ojo, que la metaplasia es muy frecuente aquí en nuestra provincia y que hay que prevenirla. Y el otro tipo que son de un tipo difuso. De este tipo de cáncer difuso es el que hay que preocuparnos un poco más, porque se ven en personas muy jóvenes, con factor hereditario, la parte genética. Y el problema de este cáncer difuso es otro, que crece rápido, ¿sí? Que es mucho más invasivo y que genera lo que llamamos metástasis, es decir, compromete a restos de órganos rápidamente. Y este se lo ve en pacientes muy jóvenes, ¿sí? Y está pasando también acá en nuestra provincia, en nuestras ciudades, ¿no? Ahora, lo que habíamos mencionado, no sabemos todavía entender la susceptibilidad que debe tener una persona para desarrollar más rápido, ¿sí? O más lento un cáncer gástrico. Depende, eso sí, de la susceptibilidad genética que tiene. Pero hay que tratar de investigar a tiempo. Si uno tiene Helicobacter pylori y eliminamos un factor, hacemos seguimiento endoscópico y sabemos que podemos prevenir en pacientes muy jóvenes este tipo de patología. Nuevamente, doctor, ¿qué es lo que sucede con alguien que está ya identificado con el Helicobacter pylori en casa? Necesariamente la familia corre también un riesgo, a pesar de que igualmente no sientan ningún tipo de problema en sus organismos. Sí, corre riesgo. Nuestra línea de estudio, ¿sí? Nuestro, digamos, escuela de aprendizaje, lo que nosotros hacemos, pareja, marido, mujer, si uno de ellos tiene Helicobacter pylori, su pareja tiene que hacerse también una endoscopía, tenga o no tenga síntomas. Es mandatorio hacer endoscopía. ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori puede llegar a generar un cambio importante tanto en el estómago, que no dé síntomas, pero que ya le dé cáncer. Entonces hay que evitar. Y otra pregunta frecuente, cuando tenemos a marido o mujer con Helicobacter pylori, dice, mire, pero mis hijos son pequeños también, ¿hacemos algo? ¿Qué podemos hacer? Ya corresponde inclusive al pediatra investigar y ver la necesidad o no, inclusive de investigar el Helicobacter y dar tratamiento. ¿Qué ha pasado con nosotros los especialistas? Antes acostumbrábamos a hacer inclusive endoscopías
qué sé yo, con síntomas 25, 30 años y todo. Ahora estamos siendo obligados nosotros estadísticamente a hacer cada vez a chicos más jóvenes, 13, 12 años, 14 años, ya hacerles endoscopía para adelantarnos a la posibilidad y evitar un riesgo futuro de un cáncer de estómago. Va cambiando el panorama. Antes hacíamos 50, 60 años de endoscopía y todo, ahora ya no. ¿Sí? Nos vemos en la obligación de hacer endoscopías de edades más tempranas. Tenemos, doctor, una llamada, está en la línea Judith Tapia. Adelante, por favor, con su consulta. Le estamos escuchando. Adelante de su consulta, doctor. Ahí está. Está el doctor atenta a su consulta, por favor. Bueno, caso contrario, vamos con otra pregunta. Doctor, hay muchas veces que se ha detectado sangre en las heces. ¿Eso qué significa? Bueno, ese es un examen tan simple de realizarlo. Es un examen también tan barato, yo no sé si supere 60 centavos, $1 o por ahí, que nos permite considerarlo como un screening. ¿Qué quiere decir screening? Que no es un examen que nos da un diagnóstico directo, es decir, tiene cáncer, no tiene cáncer, pero sí nos hace sospechar mucho. Cuando una persona tiene sangre oculta en la deposición, es obligatorio investigar de dónde está sangrando el intestino. ¿Por qué? Porque los tumores sangran. Obvio que hay múltiples otras causas que pueden generar sangrado, ¿sí? Eso no es problema. Si hacemos una endoscopía, hacemos una colonoscopía y no encontramos cáncer, fabuloso. Damos el tratamiento y se acabó. Pero cuando hay sangre oculta en heces, es indicativo o de endoscopía o de colonoscopía, de acuerdo a los síntomas, porque puede haber un tumor adentro que está sangrando. Y es obligación de nosotros los especialistas descartar esa probabilidad o confirmarla a través de este examen. Me llamó la atención de que usted indica de que hay jóvenes que de pronto están haciéndose ya endoscopías. ¿Se puede entender que hay endoscopías para niños, por ejemplo? Bueno, no nosotros es muy usual. no es tan usual, pero cada vez inclusive los pediatras ya nos solicitan a nosotros ya hacer endoscopías, ¿no? Entonces, para este tipo de problemas. Y bueno, de ahí endoscopías yo las realizo inclusive a niños de 1 año y medio y todo para extraer cuerpos extraños y todo. Así que no es una situación de alarmarse, de preocuparse por qué esto se lo hace a una persona tan jovencita y todo. No, ya son exámenes que cada vez están dentro de una rutina para nosotros y que hay que hacerlos. Y eso lo están comprendiendo inclusive los pediatras, ¿no? Estamos en la línea con nuestro oyente Angelita Salazar. Adelante, por favor. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Felicitándole por el programa. ¿Sabe? Yo tengo una niña que tiene 17 años. Hace 15 días le hice un examen de sangre y salió positivo el Helicobacter pylori. Le enviaron medicación, entre esos un jarabe que se llama Maganil, esomeprazol, cuaritromicina, amoxicilina. Lo que pasa es que mi hija desde un tiempo para acá tiene unos fuertes cólicos de estómago y le hemos llevado de emergencia al médico y siempre le inyectaban a la vena. La última vez le inyectaron hasta omeprazol a la vena. Entonces, con este diagnóstico de que es positivo, ¿qué tratamiento más tengo que seguirle o hacerle algún otro examen? Perfecto, es una pregunta bastante buena. Porque es habitual que se esté comenzando a hacer exámenes de sangre para detectar el Helicobacter pylori. Pero nosotros ahora ya no recomendamos tanto el examen de sangre, por varias circunstancias. La primera, cuando uno está en contacto con la bacteria, ¿sí?, despierta anticuerpos y antígenos, que es lo que se investiga en el examen de sangre. Pero estos anticuerpos, estos antígenos que se despiertan, que aumentan en los niveles de sangre, no nos hablan de la necesidad estricta de que usted se contagió. Lo que nos dicen es, tu cuerpo activó anticuerpos en contra de esa bacteria y a lo mejor no te contagiaste. Y el tratamiento para el Helicobacter pylori es muy fuerte y hay que estar seguros de que tenga la bacteria para poder obviamente eliminarla. La otra, pacientes que tienen Helicobacter pylori y que salió positivo en sangre y todo eso, es mandatorio hacer una endoscopía, porque como les habíamos mencionado, ¿sí?,
el Helicobacter pylori puede haberle dañado tanto a la mucosa gástrica que nosotros le damos tratamiento para el Helicobacter. Le matamos a la bacteria, pero adentro ya está con cáncer. Entonces, sigue avanzando la patología, sigue avanzando la enfermedad. No creo que en este caso de 17 años vaya a suceder eso, sin embargo, me da la impresión que hay que hacer algunas cosas. La primera, obvio que es una endoscopía, para saber la magnitud y el grado de compromiso que tiene su estómago, ¿sí?, de gastritis. Segunda, para ver si tuvo o no Helicobacter y si se eliminó o no, a través de una biopsia gástrica. La biopsia gástrica nos da el 99%, ¿sí?, de probabilidad de encontrar o no la bacteria. Es una alta sensibilidad y especificidad, digamos, la biopsia. Y por último, yo creo que en el caso de esta chica de 17 años también hay que investigar otros tipos de enfermedades, ¿sí? Puede ser la vesícula, a nivel del hígado, y no centrarnos directamente al problema solo gástrico, ¿sí? Porque todo esto se confabula, son órganos de la digestión que están siendo alterados por los malos hábitos alimentarios. Claro. Y hay una circunstancia, perdón Ricardo, frente a esta inquietud de la ciudadana que me parece muy interesante. Ella nombró un poco de medicamentos, ¿no? Así es. Pero yo he conversado con alguna gente que acude al Seguro Social, digo con nombre y apellido, a hacerse chequeos. Y lo que me han dicho varios es que yo tengo dolor de cabeza, me da el mismo medicamento que el que tiene el dolor de uña. Ajá. ¿Cuál es el problema en cuanto se refiere a la mala medicación que de pronto puede estar también teniendo el paciente, cualquier paciente que sea? Así es. Bueno, yo creo que la idea es que nosotros tenemos que comprender que existen medicamentos genéricos. Los genéricos, por ejemplo, son analgésicos muchas veces de ellos, y un analgésico puede servirle para múltiples tipos de dolor. Llámese esto una cefalea, un dolor de cabeza, un dolor a veces de estómago, de piernas y todo, que pueden ayudarnos, ¿sí? Pero lo que sí hay que comprender en la actualidad es que existen también medicamentos mucho más específicos y que actúan de diferente manera, ¿sí? No estamos en contra de los genéricos, pero también los médicos que estamos cada vez especializándonos comprendemos que de un medicamento a otro existen las diferencias muy sutiles, pero que pueden marcar una diferencia tenaz en el tratamiento de una persona. Si usted pone, por ejemplo, un pantoprazol, que son similares al omeprazol, pero si el pantoprazol genérico lo toma una persona y otra persona toma un pantoprazol, qué sé yo, magnésico, el aumentar ese tipo de magnésico y ese tipo de situaciones ayudan que el medicamento se fortalezca y sea mucho mejor, ¿sí? Entonces, la parte minuciosa, los médicos especialistas estamos en eso, ¿sí? En manejar lo sutil, en ayudar a que ese medicamento sea más efectivo, más rápido, ¿sí? Entonces, es una gran diferencia. No vamos a introducirnos en la parte del seguro, pero sí, o sea, a veces nos hemos visto obligados, como le digo, también he estado en la parte pública, a utilizar medicamentos que tenemos a disposición y a no tomar nada. A veces yo preferible que se tome algo, ¿no? Está en la línea el señor Héctor Cabascango. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, adelante con su Una inquietud. preguntita con el doctor. Mire, yo tengo un problema. Yo hice el tratamiento con el doctor de la gastritis junto con mi señor, pero tengo bastante, ya terminé el tratamiento, pero tengo bastante, se me hincha el estómago, tengo muchos gases. Igual mi señora tiene lo mismo. Esa era la pregunta. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Sí, ahora, cuando nosotros recibimos ya los pacientes en nuestra consulta, tómese en cuenta que la mayoría de veces ya vienen, inclusive desde otros médicos, ¿sí? Y vienen con problemas ya crónicos. Pero la gente tiene que comprender que un tratamiento de una gastritis, ¿sí?, que viene a veces de años atrás acarreándolo, no necesariamente con síntomas y todo, no pueden pretender que la curación la encuentren ya de un día para otro. Es imposible. Estamos hablando muchas veces que cuando una persona ya tiene una metaplasia, hay veces que no se cura la metaplasia. Pero lo que se pretende, obviamente, es que la metaplasia no siga avanzando. Y puede pasar en algunas personas que por épocas pasan tan bien y por épocas otra vez regresan los síntomas. Es por el daño que está existiendo y que se ha generado en el estómago.
La gastritis, cuando ya se establece, es una patología que hay que tomarla con mucha precaución en el sentido de paciencia y de hábitos alimentarios. No es para mí una sorpresa que muchas personas dicen, doctor, pero estoy tomando todos los medicamentos, me estoy cuidando y todo eso, pero nosotros sabemos que no es así, por algunas preguntas que se les realizan, ¿sí? Entonces, no sabemos si en el caso de estas personas, ¿sí?, no se esté tomando los medicamentos en los horarios que correspondan, porque hay cosas muy específicas del momento de tomarlos. No sabemos si la dosis sea la efectiva todavía, si haya que aumentar o disminuir las dosis, si hay que seguir corrigiendo todavía la dieta como al principio, que al principio es muy estricta obviamente. Hay múltiples factores. Y si no, también hay que investigar otro tipo ya de patologías, ¿sí? En el colon, por ejemplo, los famosos colon irritable, este tipo de cosas. Entonces, es algo que hay que investigar, sin perder la paciencia y con mucha dedicación. Está en la línea Illa Riasco. Adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. Diga. Una preguntita. Yo hace tiempo me hice conocer una endoscopía y sí, yo tengo ese virus, pero últimamente he vuelto a me hice un examen, igual tengo el virus. ¿Y se hizo examen en sangre o otra endoscopía? Ya. Sí, en sangre me hice. Perfecto, es justo de lo que acabamos de hablar, es una buena pregunta. Como les dije, los exámenes en sangre nos hablan de la probabilidad de estar en contacto con la bacteria, pero no sabemos si nuevamente se volvió o no a contagiar, ¿sí? Dependiendo de hace cuánto se haya realizado la endoscopía la paciente, se puede requerir una nueva endoscopía, por ejemplo al año. Es importante hacer una nueva endoscopía en pacientes con Helicobacter pylori para ver si se radicó o no. No he encontrado todavía aquí en nuestra provincia Helicobacter pylori resistente, ¿sí? En otros países ya hemos estado, por ejemplo en Argentina, y encontré yo resistencia y nos hemos visto obligados a dar muchos más antibióticos. Pero si en el caso de la paciente se vuelve a hacer la endoscopía, se toma una biopsia y está todavía positivo para Helicobacter pylori, cambia el panorama y hay que dar otro tipo de medicamentos. Pero lo que yo sí estoy seguro, probablemente si se hace la endoscopía va a salir negativo, y lo que nos dirá es que la bacteria solamente estuvo en contacto con la paciente y despertó anticuerpos. Ahora está en la línea Patricia Martínez. Adelante, por favor. Buenos días. Llamo porque verá, me hice una endoscopía y me sale, aquí dice que No le escuché. A ver, no le escuchamos, señora. Por favor, repita. ¿Perdón? Repita, por favor, porque tuvimos una descoordinación acá. Verá, aquí dice en el diagnóstico, biopsia gástrica, mucosa de antral, gastritis crónica, con atrofia y actividad leve, hiperplasia foveolar, Helicobacter pylori negativo. Y en otra dice biopsia de duodenum, duodenitis crónica leve. Perfecto. ¿Usted quiere saber qué es lo que usted o ya cortó? ¿Aló? Sí, ¿qué es lo que quería saber del doctor? ¿Qué Ya, ¿qué es lo que le perfecto. contó? Bueno, primero no creo que haya mucho que asustarse, sin embargo hay una palabra ahí, si mal no escuché, dijo ya atrofia, ¿sí? Entonces, el que diga no atrófica o el que diga atrófica ya nos alerta un poco, ¿sí? Es una paciente que tiene que hacer un seguimiento, hay que hacer un tratamiento obviamente con protectores gástricos, ¿sí? Y probablemente a los 3-6 meses repetir una endoscopía a ver si es atrofia o desapareció, ¿sí? O si está avanzando. Y de acuerdo a lo que tenga a los 6 meses probablemente ya participar o de un tratamiento inclusive más invasivo, como podría ser una mucosectomía, sacar parte de la mucosa gástrica, o si ya mejoró, seguir con una medicación. No hay ningún inconveniente entonces en eso. Bien, doctor, mire cómo ha pasado el tiempo, ya a las 12 horas del mediodía, estamos ya llegando a la finalización de nuestra programación. Muchísimas gracias a quienes han intervenido a través de la línea telefónica, son importantes estas inquietudes, y lo que sí nos deja claro es que este es un problema que podemos seguir hablando durante mucho tiempo, porque creo yo que la problemática sí existe en la provincia de Imbabura, pero también hay la facilidad de prevenir este tipo de enfermedades. Así que, doctor, yo quiero expresarle mi agradecimiento por estar presente aquí en Protagonistas
y un poco su mensaje final para que de pronto las instituciones públicas, la familia imbabureña, las familias en cada uno de nuestros hogares podamos tomar muy en cuenta este tipo de problemáticas que son reales y que no están muy alejadas de una realidad traumática como es un cáncer. Así es, Patricio. Muchas gracias. Primero, la oportunidad de, a través de estos medios masivos, porque esa es la radio que nos apasiona también, de poder llegar a todos los rincones, ¿sí? A crear conciencia en las personas. Obviamente que tenemos que alimentarnos mejor, tener horarios fijos, no comidas muy industrializadas, grasosas, fritas, consumir más frutas frescas, esa es la palabra también, que nos permitan tener hábitos alimentarios saludables, ¿sí? Y tenemos a mano la endoscopía, tanto para médicos como para personas, no tener miedo a este examen, ¿sí? Realizarse que a tiempo todo se puede corregir. Si nosotros encontramos un cáncer de estómago, a tiempo lo podemos curar, pero no dejemos pasar el tiempo, no generemos automedicación en casa, que me duele el estómago, me tomo esto, o se cree saber más, inclusive muchas veces... Ese es otro problema. Sí, un problema tenaz que nos ha hecho a nosotros, por ejemplo, doctor, me fui a la farmacia, o yo mismo me tomé, o yo sé que omeprazol la ayuda y todo eso, pero no, cuidado, porque estos medicamentos pueden enmascarar un cuadro más grave, ¿sí? Entonces ocultan y a nosotros ya no nos permiten investigar como tiene que ser, ¿sí? Y vienen con enfermedades más graves. Entonces, su mensaje es no automedicación. No automedicarse y básicamente buenos hábitos alimentarios, ¿sí? Esa es la idea. Y bueno, pueden contactarnos también a nosotros. Como saben, estamos en la Clínica Moderna, en el Instituto Médico de Especialidades también. Si me permite, puedo dar el teléfono, Patricio. Cualquier inquietud, háganos llegar también a nuestro celular. Es el 0998 73 45 47, ¿no? Y si no, también nosotros publicamos en una página web algunas de estas cuestiones de más frecuencia y hábitos alimentarios mejores. Tenemos una página web que es www.endoscopia.es, ¿sí? Entonces ahí nos encuentran a nosotros también. Es una manera de colaborar con la comunidad y compartir los criterios. Si tienen dudas, nos pueden escribir. Correcto. Richard, al margen nomás, ¿a usted le preocupa el tema de los cánceres gastrointestinales que están apareciendo en la provincia de Imbabura? Me preocupa bastante porque estamos encontrando cada vez más y obviamente no estamos alejados de esta propia realidad nuestra, ¿no? Y lo que más nos asusta es que no es solamente ya en pacientes de altas edades, sino que cada vez también se va disminuyendo la edad, ¿sí? Pacientes jóvenes que ya tienen este tipo de cáncer, que siempre nos va a llamar la atención y nos inquieta y nos preocupa todavía. Y la alimentación es clave. La alimentación, exactamente. Correcto. Muchísimas gracias al doctor Richard Carrillo, que estuvo presente aquí en Protagonistas. Gracias también a mi compañero Ricardo Cifuentes y a quienes están manejando en la parte técnica esta transmisión para todo el norte del país. Gracias y será hasta la próxima semana en una nueva edición de Protagonistas a través de Radio Los Lagos en sus frecuencias 102.7 en Imbabura y 99.3 para la provincia del Carchi. Hasta pronto, muchas gracias por su atención.